Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión continuaremos con las clases de programación orientada a objetos. Y si todo sale bien, este es el último video sobre vectores. No significa que no sigan apareciendo dentro de los demás programas, pero sí el último video que se dedique específicamente a ellos. Y trata de dar una explicación más a fondo de todo lo que está sucediendo en el último video pasado. Y ustedes no están para saberlo, pero la realidad es que llevo varias veces tratando de grabar este video de diversas maneras y con otras cámaras, pero no ha funcionado nada bien. Entonces tuve que volver otra vez a capturar mi pantalla, pero bueno, vamos allá. Lo que ustedes están viendo de este lado es el código del programa que se elaboró el video pasado. Del otro lado, al lado derecho, van a tener una hoja de cálculo donde voy a tener registrando cada uno de los valores de nuestras variables. Así vamos a ir tratando de ejecutar el programa paso por paso para ver qué es lo que está sucediendo. En los primeros pasos, cuando llegamos al número 3, lo que estamos haciendo es definir la variable bg, que es lista bg, que es la que tenemos aquí. Luego título, género, SO, compañías, peso, precio, cantidad, CANGEN, CANSO y CANCOM. Abajo he dejado a I y a J porque en algún punto van a aparecer, pero aunque no están definidas en este momento, las voy a agregar aquí. Bien, voy a ejecutar el programa para que veamos lo que sucede. ¿Cuántos juegos voy a capturar? Yo voy a capturar 2. Y voy a dejar de momento ese 2 por aquí. En realidad, ¿qué línea está ejecutando esto? Si yo voy a nuestro programa, voy a notar que en la parte donde dice bienvenido, a este programa, aquí, me pregunta ¿cuántos videojuegos vas a capturar? Cantidad igual a teclado.getIn. Entonces en la 16 lo que yo estoy teniendo es esta parte de acá. Cuando yo dé 2 y presione enter, se va a guardar en cantidad el número 2. Entonces voy a colocar aquí qué cantidad va a ser el 2, para que vayamos viendo de este lado cuánto es o qué va a ir cambiando. Voy a modificar un poco esto para que se vea. Ahí está. Cantidad en el valor tiene un 2. Posteriormente, en la línea 18 me va a decir que va a crear un nuevo vector de tipo videojuego con el valor de la cantidad. La longitud de BG va a ser lo que tenga de valor cantidad. ¿Cuánto vale cantidad? 2. Por lo tanto, la longitud es 2. No tiene un valor, tiene longitud, porque valores aún no le ha asignado. De hecho, cuando asigne valores, probablemente le hagan la pestaña correspondiente. Luego tenemos que se define la variable y va a ser igual a 0. Entonces su valor va a ser 0. Va a ser la comparación y que vale 0 es menor que lista.bg.length. ¿Cuánto vale en longitud de lista bg? 2. Entonces 0 es menor que 2. Sí, por lo tanto va a entrar y me va a pedir los datos del videojuego comenzando por el título. Voy a avanzar en mi ejecución. Entonces voy a colocarle aquí este enter. Y tenemos precisamente esa situación. Datos del videojuego 1. ¿De dónde sale ese 1? Bien. Si yo clic por aquí, vamos a ver si lo podemos visualizar. Ahí está. Tengo un i más 1. Ese i más 1 es este 0 más un 1. 0 más 1 es 1. Por lo tanto, ese 1 que ustedes ven aquí es el resultado de esta suma de acá, con ese valor. Me está pidiendo el título. Para esta ocasión yo voy a colocar un título sencillo, voy a colocar un Tetris. Ahí está. Entonces cuando yo le dé el valor de Tetris, ¿qué variable estoy afectando? Pues a título. Porque título es igual a teclado.getString. Entonces voy a colocar aquí en el valor de la variable título
Tetris. Ahí está. Una vez que lo haga, me va a pedir en un system a cuántos géneros pertenece. Vamos a ir avanzando en la ejecución, presiono un enter, y ahora sí me pregunta a cuántos géneros pertenece. Bien, yo en este caso solo voy a colocar un 1, porque de géneros, si mi memoria no falla, en el caso del Tetris es de puzzle, es decir, de rompecabezas. Voy a colocar un número 1. Pero ¿qué pasa cuando yo deseo 1? Ese 1 se va a guardar aquí en la línea 25 en candgen. Entonces voy a colocar ese 1 en candgen de una vez. Para luego me va a generar la siguiente línea. Género va a ser igual a un nuevo vector de cadenas de posiciones cuantas haya como en candgen. ¿Cuántas hay en candgen? 1. Entonces, ¿qué longitud tiene género? Valor de 1. Ya vamos a hacer un poquito más para acá esto. Para poder... Ahí está, para que se vea. Entonces me va a generar aquí precisamente que género va a tener de longitud un 1. Voy a ir avanzando y me va a decir que J va a ser igual a 0. Entonces voy a colocarle un 0 en J. Y tengo que hacer la evaluación. 0 es menor que género.length. ¿Género cuánto vale en su longitud? Un 1. 0 es menor que 1. Sí, por lo tanto va a entrar al ciclo y voy a tener este system en la 28 que me dice que género J más 1, que en este caso es 0, más 1, sería 1, y me va a pedir guardar un género. Voy a avanzar en mi ejecución para llegar a ese punto. Género. ¿Cuál es el género que voy a colocar? En este caso es un puzzle. Y ya está. Eso se va a guardar en género posición J. Fíjense qué interesante. Me está diciendo que en género yo voy a guardar en la posición J. ¿Cuánto vale J? 0. Por lo tanto yo tengo que guardar en género posición 0. Voy a irme hasta la hoja de género. Me voy a posicionar en la posición 0. Y voy a colocar ahí un valor, que en este caso es el puzzle. De esa manera en la posición 0 yo voy a tener al puzzle. Voy a regresar a mis variables para ver qué es lo que sucede. Una vez llegando a esta línea, J se tiene que incrementar por nuestro ciclo for. J más más. J que vale 0 ahora va a valer un 1. Ups, aquí no era. Entonces J que valía 0 ahora va a valer un 1. Y me dice la comparación que va a ser 1 es menor que la longitud de género. La longitud de género es 1. Por lo tanto 1 es menor que 1. No, puesto que son iguales. Por lo tanto no se cumple y J se queda con ese valor y avanzamos hasta este system. ¿Cuántos SO se ejecuta? Y voy a guardar dentro de la variable cant SO la cantidad que soliciten desde el teclado. Entonces voy a avanzar para llegar a esa línea. ¿Cuántos SO se ejecuta? Pues yo he visto Tetris en todos los sistemas operativos, así que de momento voy a colocar 3, Windows, Linux y Mac. Por lo tanto, en cant SO yo tendría que colocar un número 3. Voy a colocar el 3. Cant SO va a ser igual a 3. Luego me dice que SO va a ser igual a un nuevo vector de cadenas con la capacidad de cant SO, que es 3. Entonces, ¿qué longitud va a tener SO? Simplemente 3. Entonces, longitud de 3. Ahí está. Ya tenemos la longitud y voy a entrar a otro ciclo for. Y ahora J que valía 1 ya no vale 1, vale de nuevo 0. 0 es menor que SO en su atributo longitud es 3. 0 es menor que 3, sí. Por lo tanto va a colocar un system.out.println donde SO va a ser igual a J más 1. SO, J que vale 0 más 1 sería 1, entonces va a colocar SO 1. Vamos a avanzar y ahí tenemos que SO 1.
Y ya tenemos lo que nos va a pedir. ¿Qué es el primer sistema operativo? Pues yo voy a colocar simplemente Linux. Pero ese Linux se va a guardar en SO posición J. ¿Qué posición es la J? La 0. Por lo tanto, yo me tengo que ir a SO. Y en la posición 0 yo voy a colocar el Linux. Entonces Linux va a estar aquí. Regresamos a la variable. Y una vez que yo dé ese valor, vamos a ir a J. Va a incrementar. Ya no va a valer 0, va a valer un 1. Y va a hacer la comparación. 1 es menor que SO en su atributo longitud. La longitud de SO es 3. Entonces 1 es menor que 3. Sí. Va a entrar y me va a pedir SO J más 1. Donde J al valer 1 va a tener un valor de 2. Y eso es lo que va a aparecer en pantalla. Entonces voy a avanzar. Voy a colocar aquí Linux. Y ya me pide SO2. Que era lo que les mencionaba hace un momento. ¿Qué sistema operativo ahora voy a colocar? Voy a colocar Windows. Y ese Windows se va a guardar en SO en la posición J. ¿Qué posición J tiene ahorita? 1. Por lo tanto me voy a ir a SO. Y en el número 1 voy a colocar Windows. Voy a regresar y J va a incrementar. J más más. Entonces J ya no vale 1. Ahora vale 2. Voy a hacer la comparación. 2 es menor que SO en su atributo length. Su atributo length es 3. 2 es menor que 3. Sí. Por lo tanto va a entrar y me va a publicar a SO. La cadena con SO. Más 2 más 1. Que en este caso sería 3. Y eso es lo que aparecería en la pantalla. SO3. Vamos a avanzarlo en ejecución. Y ahí ya tenemos al 3. ¿Qué me toca ahora? Voy a colocar a Mac. ¿Y dónde se va a guardar eso? Ah, pues en SO en la posición J. ¿Qué valor tiene J? Pues 2. Entonces voy a SO. Y en la posición 2 voy a colocar a Mac. Aquí ya me doy cuenta que este lado, esta posición no es necesaria porque llegamos hasta 3 posiciones. Continuamos. J va a incrementarse. Ya no vale 2, ahora vale 3. 3 es menor que 3. No. Por lo tanto se saldría. E iríamos a cuántas compañías lo publican o desarrollan. Y vamos a colocar la cantidad de compañías. Vamos a ir avanzando para llegar a ese punto. ¿Cuántas compañías lo publican? En este caso voy a colocar 2, que es una que la publica y una que la desarrolla. Ese 2, ¿dónde se va a guardar? Pues se va a guardar en CantComp. Lo voy a colocar aquí. Ahora vale 2. Yo le pucho y me va a empezar a pedir las compañías. ¿Cómo llegamos ahí? Bien. J va a volver a valer 0. Y va a hacer la comparación. J, miento, perdón, me estoy adelantando. Yo tengo el 2 en CantComp. Entonces compañías va a ser igual a un nuevo vector con la cantidad que tenga CantComp. Entonces va a ser un vector con 2 posiciones, porque fue lo que yo le di en CantComp. Entonces en compañías yo voy a colocar en su longitud un número 2. Ahora sí, J va a pasar a valer 0, que ya lo había realizado. Y voy a hacer la comparación. J, que vale 0, es menor que compañías.len. ¿Cuál es la longitud de compañías? Pues 2. Entonces 0 es menor que 2, sí. Por lo tanto vamos a entrar y me va a pedir la primera compañía. Compañía es igual a J más 0, que es 0 más 1, perdón. Sería un 1. Y es el 1 que ves aquí. Entonces voy a colocar Eolansoft. Eso no es algo ficticio. Y una vez colocada, lo va a guardar en compañías, posición J. ¿Qué valor tiene J? 0. Entonces me voy a compañías y voy a la posición 0 y ahí voy a colocar a Eolansoft. J tiene que incrementar porque ya terminó su ciclo. Voy aquí y, bueno, su iteración. J ya no vale 0, ahora vale un 1. 1 es menor que compañías.len. ¿Cuánto vale la longitud de compañías? 2. 1 es menor que 2. Sí, por lo tanto va a entrar
Vamos a colocar que compañías es compañías J más 1, 1 más 1 serían 2. Y eso lo voy a guardar en compañías posición J. Entonces en este caso voy a volver a colocar Eolansoft. Y este de nuevo Eolansoft va a ser colocado en la posición J, que vale en este caso 1. Entonces me voy a compañías y en la posición 1 coloco Eolansoft. Cuando yo presione Enter se va a terminar de guardar y me va a pedir el peso en megabytes. Y lo va a guardar en la variable peso. Entonces vamos a avanzar un poco. Peso, le voy a colocar que son 10 megas. Esos 10 megas se van a guardar aquí. Peso. Luego me va a pedir el precio en USD. Voy a decir que va a estar en $1. Entonces voy a colocar ese USD en precio. Ups. Esta línea va a decir que lo guarde en precio. Vamos avanzando. Entonces voy a colocar aquí 10 y aquí voy a colocar el 1. Ahora aquí pasa algo bien divertido. Y es que la siguiente línea, que es la 54, dice que lista posición I, que la I vale 0. Voy a guardar un nuevo objeto de tipo videojuego, al cual voy a llamar a su constructor con título, género, SO, compañías, precio, peso y precio. Eso que significa que todos estos datos se van a guardar en lista BG. Entonces, si yo tengo el título, eso significa que en lista BG yo voy a tener aquí una posición 0 bien grandota, donde voy a tener por aquí a Tetris. Voy a ir agregando valores. Va el Tetris, va el género, que tenemos en género, puzzle. Entonces vamos a colocar por acá puzzle. Pues ese no, este. Puzzle. Tenemos el puzzle, luego que sigue, pues deja de nuevo esto para acá. Luego viene el sistema operativo, quedamos que son 3 en el sistema operativo, que son estos de aquí. Entonces llegamos por acá, vamos a colocar aquí el salto de línea, Windows, Linux y Mac. Tiene compañías, en las compañías quedamos que son Eolansoft. Vamos a copiar esto, vamos acá. Pegamos. Peso, que en este caso quedamos que es de 10. Y con precio de 1. Peso, que quedamos que era de 1. Miento. Precios de 1 y de peso son 10 megas. Entonces toda la información del objeto queda guardada en la posición 0 del vector lista BG. Por lo tanto, aquí terminamos con esta línea, obviamente llamo al constructor, y vamos al ciclo, a la llave del ciclo. Entonces tengo que regresar a mi ciclo y dice que i más, y que vale 0, ahora va a valer un 1. Entonces 1 es menor que lista.length, su longitud de lista es 2, entonces 1 es menor que 2, sí. Volvemos a entrar y me va a pedir los datos del videojuego. Número i más 1, 0 más 1 sería un 1. Perdón, 1 más 1 sería 2, entonces del videojuego 2.
Y va a empezar por el título. Vamos a avanzar en la ejecución. Y ahí está. ¿Qué título lo voy a colocar? Le vamos a colocar de título Pac-Man. Cualquier parecido con Pac-Man es mera coincidencia. Pac-Man. Ese título se va a guardar en la variable título con este teclado .getString. Entonces aquí en título que ya tenía Tetris, ya no tengo Tetris, ahora tengo Pac-Man. Ahí está. Luego me dice a cuántos géneros pertenece y me va a pedir un número entero. Entonces voy a avanzar. Le vamos a decir que también va a pertenecer a un solo género. Por lo tanto, en la variable cantgen vamos a colocar un 1. Si ya teníamos un 1, vuelvo a colocar un 1. Esa es la cantidad de géneros. ¿Qué género va a ser? Pues va a ser de tipo arcade. Una vez que lo coloque, se va a generar de nuevo el vector de género, donde va a tener la longitud de 1. Entonces en género vuelve a tener longitud de 1. Y al crear este new string, lo que está pasando es que estamos destruyendo todo lo que tenía género. Entonces toda esta parte de aquí se va. Ya no hay nada. Esta línea, cuando colocamos el nuevo new string, destruye lo que estaba en la versión anterior del vector. Eso sí hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces se genera el vector de género y j vuelve a valer 0. Entonces j vale 0. 0 es menor que género.lang, en este caso que género es 1. 0 es menor que 1, claro que sí. Entramos y va a colocar género de j más 1. 0 más 1 es un 1, entonces género 1. Vamos a avanzar. Y ahí está, género 1. Género va a ser arcade. Y este género se va a guardar en género posición j. ¿Cuánto vale j? 0. Entonces me voy a la posición 0 y le voy a colocar aquí arcade. Ya tenemos aquí el género guardado. Por lo tanto, j termina su iteración y tiene que ser incrementada. J más más. J que vale 0 ahora vale un 1. Me equivoqué. Ahí está. 1 es menor que género.lang. Género.lang vale 1. 1 es menor que 1. No. Por lo tanto, lo siguiente que va a imprimir es cuántos SO ejecuta. Y me va a pedir ese dato y lo va a guardar en cant SO. Vamos a avanzar. ¿Cuántos SO se ejecuta? Vamos a colocarle que nada más funciona en Linux y en Windows, por lo tanto va a ser un 2. Entonces ese 2 se va a guardar en cantSO. CantSO que valía 3 ahora vale 2. Y nos va a crear un vector SO con la capacidad de lo que valga SO, cantSO, que en este caso son 2. Entonces en SO que antes tenía longitud de 3, ahora tiene longitud de 2. Y nos vamos al de sistemas operativos y en ese momento al crear el new, todo lo que estaba dentro del vector se pierde. Y como solo son 2, voy a eliminar también esta posición porque no la voy a ocupar. Entonces eso es lo que vale el vector SO, eso es lo que tiene de capacidad. Y entramos al ciclo. En el ciclo j vuelve a pasar a valer 0. Y me dice que j, que es 0, es menor que SO en su longitud. SO en su longitud vale 2. Entonces 0 es menor que 2. Sí, va a entrar y me va a pedir el primer sistema operativo, que en este caso va a ser con el valor de j más 1, que es 0 más 1, es un 1. Colocar SO 1. Entonces vamos a avanzar. Y aquí voy a colocar el valor de Windows. Ese Windows, ¿dónde se va a guardar? Bueno, en SO en su posición J. ¿Cuánto vale J? Pues vale 0, por lo tanto, SO posición 0. Aquí voy a colocar a Windows. Regreso. Llego al fin de la iteración y tengo que incrementar el valor de J. J más más. Entonces J ya no vale 0, ahora vale 1, 1.
y hago la comparación. 1 es menor que SO.len. ¿Cuánto vale SO.len? 2. 1 es menor que 2, sí, por lo tanto voy a volver a entrar y me va a pedir SOJ más 1, que J que vale 1 va a ser un número 2. Entonces SO2. Vamos a avanzar. Y ahora le vamos a colocar aquí al Linux. ¿Y ese Linux dónde se va a guardar? Bueno, se va a guardar en SO posición J. ¿Cuál es la posición J? Pues la posición 1. Entonces vamos a SO y vamos a colocar a Linux. Esto va a causar que se termine la iteración. J tiene que incrementarse, entonces J va a tener el valor de 1 más 1, serían 2. Otra vez me equivoqué, perdón. 2. Y hago la comparación. 2 es menor que SO.len. ¿Cuánto vale len? 2. 2 es menor que 2. No, porque son iguales. Entonces avanzamos y ahora lo que me colocaría es cuántas compañías lo publican o desarrollan. Y ese dato se guarda en CantComp, pero vamos a avanzar antes de. Yo voy a colocar aquí primero, me está apareciendo cuántas, voy a colocar un número 2, que nada más va a tener 2 compañías. Y ese 2, ¿dónde se va a guardar? Pues se va a guardar en CantComp. Entonces en CantComp que tenía 2, vuelve a quedarse con 2. Y se crea un nuevo vector de compañías con capacidad de 2. Al realizar esta línea, inmediatamente estoy destruyendo todo lo que tenía dentro. Y se queda vacío con los elementos que voy a reservar. Entonces CantComp vale 2, habíamos quedado. Compañías, entonces tiene una capacidad de 2. Avanzamos y J vuelve a ser 0. Y luego viene 0 es menor que compañías.len. Pues vamos a ver que sí, porque J vale 0 y compañías.len vale 2. Entonces 0 es menor que 2, perfectamente. Entramos y dice compañías, J más 1, que en este caso es 0 más 1 es 1, compañías 1. Entonces voy a avanzar. ¿Cuál es la primera compañía? Voy a colocar a Chihuahua Soft. Esa va a ser la compañía, y esta compañía, ¿dónde lo va a guardar? Pues va a guardar en el vector compañías, posición J. ¿Cuánto vale J? 0. Entonces voy a compañías y en la posición 0 voy a colocar a Chihuahua Soft. Entonces yo le voy a dar enter y al realizar ese enter se guarda ahí, pero llegué a la fin de la iteración y J tiene que incrementar. J más va a valer un 1. Otra vez me equivoqué. Aquí vale 1. Y tengo que hacer la comparación. 1 es menor que compañías.len. Compañías.len que es 2. Entonces 1 es menor que 2. Sí, por lo tanto enter y va a colocar en el pantalla compañías J más 1. Que en este caso es 1 más 1 sería 2. Entonces debe colocar compañías 2. Entonces voy a colocar aquí un enter. Y dice compañías 2. ¿Qué voy a colocar en esta segunda compañía? Voy a colocar a Eolan Soft como tal. Y eso lo voy a guardar en compañías posición J. ¿Cuánto vale J? Pues un 1. Entonces en compañías 1 voy a colocar Eolan Soft. Eso va a causar que termine la iteración. Por llegar a la llave tengo que incrementar a J. J ya no vale 1, ahora vale 2. Al valer 2 dentro de la comparación J, que vale 2, es menor que compañías.len, que vale 2 también. 2 es menor que 2, no, porque son iguales. Y llego al peso, que me va a solicitar en megabytes. Entonces vamos a avanzar. Ahí está el peso. Y yo le voy a colocar que este también pesa, bueno, que pesa 12 megas. Voy a colocar aquí un 12. Y ese 12, ¿dónde se guarda? Pues se guarda en la variable peso. Entonces peso que valía 10, ahora vale 12. Presiono enter y me va a pedir el precio en dólares. Entonces en el precio lo voy a mantener, bueno, no lo voy a entender, voy a decir que cuesta 1.2 dólares mejor. Es decir, 1.50, pero que sean 2. El precio va a ser de 2. Vamos a colocarle aquí, va a ser el 2.
Y al terminar esa línea, ya en precio ya tenemos el 2. Voy a tener que lista BG posición I. ¿Cuál es la posición I? 1. Entonces me voy a lista BG. Voy a crear un objeto con todos los elementos anteriores. Un objeto de tipo videojuegos. ¿Y qué datos tiene? Pues tiene, por ejemplo aquí no se ve, déjenlo algo más grande, ahí está. Tiene como título Pac-Man, perdón. Pac-Man, de género arcade. Para Linux y Windows. Para Windows y Linux, perdón. Windows, Linux. Con peso de 12 y con precio de 2. Entonces aquí ya tengo a mi objeto. Y al hacer eso voy a llegar a la llave del ciclo, lo cual me hace regresar e incrementar el valor de I, que vale 1, ahora va a valer 2. Y viene la pregunta, 2 es menor que lista.bg. Lista.bg.length vale 2, 2 es menor que 2. No, porque son iguales y eso termina mi ciclo. Significa que yo llegué hasta acá. Y ahora me voy a decir, los videojuegos fueron, voy a desplegar. Acuérdense que tenemos estos datos. Y tengo que I va a ser igual a 0. Entonces ese 2 que había llegado I vuelve a ser 0. Entonces 0 es menor que lista.length, que es 2. 0 es menor que 2, sí. Por lo tanto entra y llego a un system.out.println vista bg posición I. ¿Qué tengo en la posición I? Pues en la posición I, que es un 0, tengo a Tetris como tal. Pero ¿por qué al colocar el system.out? ¿Qué estoy llamando? Pues cuando estoy realizando esto, en realidad lo que estoy llamando, déjenme abrir el otro código, va a ser a la clase videojuego, al método toString. Mientras tengan un toString, ustedes pueden aplicar un system.out.println a un objeto y lo va a imprimir y va a ejecutar esta línea, este método, perdón, que lo que está realizando es tomar el título, el género, le va a colocar todos los géneros correspondientes, los sistemas operativos donde corre, le coloca todos los sistemas operativos, las compañías donde corre y coloca todas las compañías que lo realizaron, el peso y el precio. Y eso lo va a generar en una cadena y lo va a regresar para que pueda imprimirse en el println. Al llegar a realizar eso, y va a tener que ser incrementada porque llegamos al final del ciclo. Entonces si ya no vale 0, ahora vale 1. Voy a hacer la evaluación. 1 es menor que lista.length. La longitud de pista, en este caso de lista bg es 2. 1 es menor que 2, sí. Voy a entrar y voy a colocar system.out.println en lista bg posición I. Lista bg posición I, que vale en este caso un 1. Hace referencia a Pac-Man. Y este objeto, a su vez, al ser invocado por un println, va a llamar a su toString correspondiente, que es este de aquí, que nos va a devolver cada uno de sus atributos como una cadena para que pueda ser impreso en pantalla correctamente. Una vez llegando aquí, voy a tener que tiene que incrementar. Entonces sí, que vale 1, ahora vale 2. Y voy a hacer la comparación. 2 es menor que lista bg.length. Lista bg.length es 2. 2 es menor que 2. No, son iguales. Termina mi ciclo y llego a la llave de fin de mi main y termina mi programa. Y vamos a verlo. Yo coloco aquí Enter. Se me imprimen los dos valores de los dos objetos y termina mi programa. Y esa es la explicación paso a paso de qué es lo que hace este programa con todos sus detalles. Fue un video bastante largo.
Espero que ahora sí ya no haya ningún problema. Bien, hasta aquí le vamos a dejar con el tema de vectores. Nos faltan ver matrices, que es un vector de vectores, pero eso lo veremos después. Y sin más por el momento, hasta luego.